Pasamos a la siguiente entonces. Así podemos aprovechar ya nuestro tiempo también, ya que ustedes también están bastante apretados en relación a eso. Bueno, esta clase ya está en la plataforma, o sea que ustedes ya pueden mirar sin ningún problema. La otra, la que me falta alzar, entonces seguramente que en el transcurso de la tarde voy a estar alzando la otra clase y ahí ya van a poder tener también como una ayuda a memoria, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquitito de las infecciones de transmisión sexual, que como todos saben, también se conocen como las ITS o ETS, que son, o enfermedades venéreas, que es otra de sus denominaciones. Como dice su nombre, es un conjunto de estados infectocontagiosos que tienen en común la misma vía de transmisión, o sea, de persona a persona a través del contacto íntimo durante las relaciones sexuales, ¿sí? Y ahí les quiero hablar un poquitito porque es importante desde el punto de vista epidemiológico. Estos son datos que hablan de que en la mayoría, según la OMS, 350 millones de enfermedades de transmisión sexual son curables. Generalmente la mayoría son causadas por bacterias y por protozoarios, tanto en los hombres y mujeres en edad reproductiva, ¿verdad? Entre 15 a 49 años. Si bien estas cifras en nuestro país han descendido un poquitito en el sentido de que las mujeres inician relaciones sexuales más precozmente y estamos viendo que las ITS en relación a la edad se expande un poquitito más allá, o sea, entre 13 hasta incluso 50, 52 años podemos tener todavía estas situaciones. Acuérdense que entre las causas de ITS viral tenemos al virus del HPV, que no es despreciable, al virus de la hepatitis B, al herpes virus y al virus de la inmunodeficiencia humana, ¿verdad? Entre las enfermedades emergentes y reemergentes estamos viendo muchos brotes de sífilis, sobre todo acá en nuestra región tenemos muchos casos que en teoría ya fue erradicada la sífilis, pero estamos volviendo a tener brotes de sífilis y generalmente estamos viendo muchos casos, tanto en embarazadas como no embarazadas. Este es un dato del Ministerio de nuestro país, donde dice que más de 6.991 personas en el año 2017 fueron asistidas en los distintos centros asistenciales por algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. La mayor cantidad de estas personas, según los datos ministeriales, están entre los jóvenes de 20 a 30 años y con un acertado margen entre 20 a 24 años. O sea que las personas jóvenes son las más propensas a este tipo de infecciones. Este también es el mismo dato, solo que a nivel de gráficos, donde podemos ver. Y bueno, los principales agentes causales, como les había dicho, pueden ser bacterianos, pueden ser hongos, protozoarios, virales o ectoparásitos que también forman parte de estas enfermedades. Generalmente la gonorrea es uno de los agentes bacteriales más importantes, no despreciable la clamidia, como ya habíamos hablado en la clase anterior de la patología cervical. Acuérdense que la clamidia también es de transmisión sexual y que está presente en el cuello uterino. Tenemos el micoplasma, el treponema, y toda esa lista de microorganismos que pueden ver ahí. Entre los agentes virales, los más importantes y los que siempre tenemos que estar pensando cuando los que hacemos patología cervical es el virus del HPV, el virus de la inmunodeficiencia humana, el herpes virus, que también vemos muchos casos, muy recurrente también. Y entre los protozoarios, la tricomona vaginalis, que es una de las más frecuentes. Acá, discriminando un poquitito, hacemos que las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes incluyen, como les dije, la clamidia, el herpes, la gonorrea, la hepatitis, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del papiloma humano y la sífilis. Si bien la sífilis está prácticamente en el segundo lugar ahora mismo en nuestro país con la cantidad de brotes y casos que estamos viendo. ¿Qué pasa con los síntomas de estas enfermedades? Generalmente los síntomas son comunes a todas ellas, ya que generalmente es difícil hacer la discriminación de buenas a primeras porque el motivo de consulta es a veces la dispareunia, a veces la leucorrea abundante
y por lo tanto todas ellas pueden dar la misma sintomatología. Generalmente el flujo vaginal es anormal, hay una cierta cistitis, un ardor al orinar, un dolor generalmente en la parte baja del abdomen, en algunas ocasiones se acompaña de fiebre, de náuseas, durante el coito puede haber dispareunia y generalmente también pueden aparecer flujos intermenstruales. Las que causan úlceras, generalmente cuando paciente consulta por la aparición de alguna lesión ulcerosa a nivel genital, debemos pensar en el herpes genital y también a la sífilis primaria, que si bien no es frecuente de ver, pero también tenemos que tener presente. En menos frecuencia el granuloma inguinal y el linfogranuloma venéreo. Entre las secreciones, generalmente la candidiasis es la más frecuente de dar secreciones, genera un flujo blanco que tiene un aspecto de grumos en leche cortada, como refieren las pacientes, y la tricomona, que da su flujo característico, que es un flujo amarillo verdoso y en algunas situaciones fétido. Las patologías tumorales, que en algunas situaciones se presenta como el molusco contagioso o el virus del HPV, que en algunas situaciones puede dar la presencia de verrugas o condilomas a nivel genital y que también puede ser un motivo frecuente de consulta. Y el prurito, que también es muy frecuente, que no es despreciable como síntoma y que también es común a la mayoría de las ITS. Entre las infecciones virales, empezamos hablando del virus del papiloma humano, que como ustedes saben representa una de las infecciones de transmisión sexual más común en nuestro medio. Existen más de 100 tipos virales en relación a la patogenia oncológica, que es la que nos interesa, ¿verdad? Acuérdense que es un virus de la familia Papoviridae, está cubierto por un genoma de ADN con doble cadena circular y esto es lo más importante, infecta el extracto basal del epitelio del cérvix, manteniendo esa transcripción, o sea, entra a nivel del núcleo de las células cervicales y replica su ADN a este nivel. Generalmente, como dice, el epitelio del tracto anogenital cérvico-vaginal es el que mayormente sufre por la presencia de este virus. Ahí le tienen un poquito, en la plataforma van a ver mejor la imagen del virus, tiene sus características especiales, la familia a la que pertenece, y esto es lo que nos interesa, ¿verdad? Como les había dicho, uno de los motivos frecuentes de consulta en el consultorio es la presencia de una verruga o varias verrugas o a veces pequeñas lesiones que la paciente no sabe definir y que le motiva a consultar. Generalmente a la vulvoscopía, que es acostarle al paciente, ponerle en posición ginecológica y con el colposcopio iluminar la vulva y mirar detenidamente, generalmente ahí vemos la presencia de las verrugas genitales o condilomas. Puede ser una manifestación del HPV, y generalmente el HPV del 6 y 11 son los que están relacionados con estas verrugas. Los de tipo 16 y 18 son las que se relacionan con las lesiones de alto grado precursoras de cáncer de cuello uterino y generalmente se vio que los tipos 31, 33, 35, 39 y 51 se relacionan con las displasias. En cuanto a la epidemiología del virus del papiloma humano, vemos que se ve sobre todo en personas sexualmente activas, en un rango etario entre 20 a 24 años, generalmente es más frecuente en la raza blanca, es debido a la promiscuidad sexual, si bien se ve que el epitelio se ve bastante predispuesto en pacientes que son fumadoras, tiene un periodo de incubación de aproximadamente 3 meses y el 60-66% de las parejas adquieren la infección. Este, por ejemplo, es una imagen donde se ve los condilomas acuminados, que son los clásicos condilomas generados por el virus del HPV. Ahí vemos como lesiones conocidas como condiloma. Ahí tenemos un poquitito de dónde viene su nombre. En la plataforma, si se fijan, van a ver mejor la imagen y se ve que son como pequeños ramilletes de uva, que son pequeños racimos como unas espículas, y a veces este tipo de lesión se extiende alrededor de toda la vulva, los labios mayores, labios menores e incluso en las paredes vaginales.
Su sintomatología, como dice, en la fase de formación generalmente la única sintomatología importante es la picazón, el ardor en la zona en donde va a aparecer el condiloma. Se puede ver una cierta irritación en el labio vaginal, pero no se ve aún la lesión hasta que aparece y ahí sí recién podemos hacer el diagnóstico. Esos son otras imágenes de condiloma tanto masculino como también en la zona vulvar. Generalmente en los varones se localiza preferentemente en el cuerpo del pene, en el meato y en las regiones perineales. Sin embargo, en la mujer, como les había dicho, puede estar presente a nivel del monte de Venus, de los labios mayores, menores, paredes vaginales e incluso pueden estar ausentes a nivel de los genitales externos y al colocar el espéculo podemos ver la presencia de una tumoración con las características de un condiloma a nivel cervical. Ahí podemos ver algunas imágenes que si bien van a diferenciar mejor a nivel, en la plataforma donde se ven los condilomas, incluso a nivel del sublingual, en el frenillo de la lengua, se ve a nivel del pene, se ve perianal y una condilomatosis florida a nivel de los labios mayores femeninos, donde casi los labios tanto mayores como menores están reemplazados por los condilomas. Y no poco despreciable lo que siempre estamos preconizando con el Papa Nicolau y la colposcopía, el diagnóstico precoz del cáncer de cuello uterino. O sea, queremos llegar a diagnosticar primero las lesiones premalignas antes que la lesión maligna. Generalmente, como dice ahí, el Paraguay ocupa el primer lugar en incidencia y mortalidad por cáncer de cuello uterino a nivel del cono sur. Nuestras cifras y nuestras incidencias son bastante importantes, casi se compara a los del continente africano. Sigue muriendo pacientes jóvenes, mujeres en edad fértil con cáncer de cuello uterino, en quienes no se ha diagnosticado a tiempo la presencia del virus, ¿verdad? Como dice ahí, de cada 10 personas vemos que 7 están infectadas con el virus del papiloma humano al momento en que a veces nos llegan para su estudio de cuello. En la plataforma van a diferenciar mejor esta imagen donde se ve la imagen superior es un cuello uterino normal. Esta es la visión que tenemos de un cuello cuando hacemos la colposcopía. Se ve esa coloración rosada, nacarada, hasta con un brillo especial. Sin embargo, abajo en las distintas imágenes ya podemos ver las distintas lesiones que puede ocasionar el virus del papiloma humano. En una de ellas, la última de la fila inferior ya corresponde a un carcinoma invasor. Ustedes pueden ver cómo realiza una pérdida completa de lo que es el epitelio en sí. Se ven las lesiones acetoblancas, se ve incluso ulceraciones, se ve áreas de hemorragia e incluso de necrosis ya cuando se trata de un carcinoma invasor. Lo importante es que podemos hacer la prevención de este virus y se puede hacer en forma primaria a través de la vacunación. En nuestro medio contamos con la vacuna. Es muy importante que ustedes, como estudiantes de medicina, sepan que tenemos la vacuna contra el virus del papiloma humano. Generalmente se hacen 3 dosis. Ese es el esquema recomendado por nuestro ministerio. Está incluido dentro del programa de vacunación de las niñas entre 9 a 17 años y generalmente es una vacuna de virus vivo atenuado. Se vio que es segura y que es eficaz, ¿verdad? Como les dije, se hace un esquema de 3 dosis, lo que garantiza que sea efectiva la primera dosis. Luego la segunda dosis se hace a los 2 meses de la aplicación de la primera y la tercera dosis a los 6 meses después de la primera dosis. Se vio que en los países en donde se han aplicado más de 360.000 dosis de esta vacuna, no hubo niñas que han presentado efectos adversos atribuibles a la misma. Esta diapositiva me gustó ponerle porque la mayoría de las veces es una consulta frecuente de las madres en consultorio, si deben o no vacunarle a sus niñas. Y hasta el momento no tenemos ningún dato en contra, o sea, no hay ningún estudio bastante aclaratorio donde diga que no podemos vacunar. Y bueno, pasamos un poquitito a hablar del herpes genital. Como todos saben, el agente biológico del herpes es el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Es un virus de ADN similar al virus del papiloma humano, pero este es un virus grande. Ahí tenemos sus características. Tiene un periodo de incubación de 2 a 7 días. Generalmente el herpes genital se presenta al inicio como si fuera unas
vesículas con aspecto de unas burbujas a nivel genital que producen dolor, escozor y prurito, que luego se vuelven ulcerosas, se rompen esas vesículas, se produce una ulceración a nivel del epitelio de la vulva a la vagina y son muy dolorosas. Generalmente es muy recurrente. La mayoría de las veces el contacto con el virus es de gran frecuencia y alcanza un 95% de la población. El síntoma principal generalmente es una sensación de picazón, aparición de un color medio rojizo a nivel genital y o a veces ya la presencia de vesículas que motivan a la paciente a consultar. Y en la mayoría de las veces ya se pueden ver en su etapa de úlcera, donde realmente es muy dolorosa. Describen como si fuera una quemadura a nivel genital y es el motivo frecuente de consulta. Ahí se pueden ver algunas imágenes de las vesículas que genera primeramente el herpes y luego ya a nivel vulvar se puede ver cómo se van desarrollando las úlceras. Otro virus importante que no debemos olvidar y que también es de transmisión sexual es el virus de la hepatitis B, que no solo se adquiere por vía de transfusión, sino también por la vía genital. Generalmente es también un virus de ADN que pertenece a otra familia, ahí podemos ver las características. Su mecanismo de transmisión, como ya les dije, puede ser la vía sanguínea. También no hay que olvidarse que es de transmisión de madre a feto, por lo que siempre hay que tener en cuenta que una paciente embarazada con hepatitis B debe ya ser manejada como tal, porque al nacimiento el bebé debe recibir el tratamiento correspondiente. La vía sexual es la considerada como una de las más importantes fuentes de contagio para este virus. Y hablamos un poquitito del virus de la inmunodeficiencia humana, que como todos saben, la infección que genera el VIH luego se transmite y luego va al síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es crónica, es transmisible, es progresiva y generalmente se establece en el huésped y tiene un periodo de incubación bastante prolongado. Es un virus de tipo ARN que se transforma en ADN. Su mecanismo de transmisión sabemos que es a través de la vía sexual, que también se puede individualizar en los líquidos orgánicos, está presente en la orina, en las heces, en la saliva, en el sudor, en el semen y en la leche materna. Generalmente es un virus bastante resistente con una mayor probabilidad de contagio y la principal vía de transmisión es la sexual. También no es despreciable la parenteral y acuérdense que así como el virus de la hepatitis B también es de transmisión madre-hijo. La etiología, como dijimos, es un virus de ARN de la familia retrovirus con sus características y esto es lo que más nos interesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que causa este virus? Causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que ya es una enfermedad causada, ocasionada por la destrucción del sistema inmunitario de la persona que la padece. Generalmente ya se ve en casos graves que no han sido tratados. Ustedes saben que nosotros tenemos el programa nacional para los pacientes con este diagnóstico, quienes reciben en forma oportuna el tratamiento y pueden sobrellevar bastante bien sin llegar al síndrome de inmunodeficiencia, ya que acuérdense que es la forma grave de esta infección. Generalmente se desarrolla este síndrome cuando los linfocitos T CD4 descienden por debajo de 700 a 1000 aproximadamente. Ahí podemos ver que un paciente puede ser portador del virus o puede tener el SIDA. Como les dije, si un paciente es diagnosticado con el virus de la inmunodeficiencia humana, generalmente se le puede orientar a que acuda al lugar donde realmente se le pueda dar tratamiento, asistencia y se le va controlando de tal manera que viven una vida prácticamente normal. Esto ya habíamos visto, generalmente la sexual, la principal es por la penetración vaginal, también por la penetración anal y esto también encontré que es por la vía del sexo oral también se puede transmitir el VIH. Con la sangre y los hemoderivados que ya sabíamos, compartir agujas con las jeringas contaminadas en el caso de la drogadicción,
la transmisión vertical que es de madre a hijo, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Por eso es muy importante que una paciente embarazada con un diagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana esté bajo tratamiento debido a que no debe entrar en trabajo de parto, porque en el último trimestre es el tiempo en donde mayormente se puede realizar ese contagio. Por lo tanto, es de elección hacer una cesárea en este tipo de pacientes. Y sobre todo la lactancia materna también se oculta. No se recomienda hacer lactancia materna en madres con virus de inmunodeficiencia adquirida. Son un poco los mitos que hay alrededor de eso, que creo que no es tan importante. Las pruebas generalmente se facilita el diagnóstico. Ustedes saben que disponemos del test rápido para el virus de la inmunodeficiencia humana, que es muy similar al que se hace para la sífilis. Eso se hace en todos los servicios. Generalmente orienta bastante y si en uno de esos casos tenemos algún caso sospechoso o positivo en el test rápido, ya se le hace el test de ELISA. Y posteriormente eso se confirma con el Western Blot. Los signos y síntomas del SIDA, que sabemos que, como su nombre dice, que es un comprometimiento del estado inmunológico de la persona. Generalmente da diarrea, da tos, los ganglios linfáticos están bastante palpables, en algunos casos puede dar dificultad respiratoria, pérdida de peso en forma involuntaria, puede dar fiebre, dolor de cabeza, fatiga, dolor de garganta. Y las infecciones sobreagregadas, que generalmente son las causas principales de muerte en este tipo de pacientes que no reciben tratamiento de forma oportuna. Hablando un poquitito del tratamiento, el objetivo, como les dije, es disminuir la replicación del virus y restablecer al sistema inmunológico, lo cual se puede ver con las drogas antirretrovirales, se hace la terapia inmunomoduladora, se puede hacer el tratamiento de las infecciones oportunistas y de tumores que pueden eventualmente aparecer. El apoyo nutricional es muy importante y sobre todo la educación para la salud en estos pacientes. El apoyo psicológico y social también. Otro virus que también me pareció interesante y que también tenemos que ya catalogarle dentro de las enfermedades de transmisión sexual es el virus del Zika, que es una enfermedad que está bastante presente en nuestra realidad actual. Es un virus, es un arbovirus del género Flavivirus, cercano a los virus del dengue, de la fiebre amarilla, de la encefalitis japonesa y del virus del Nilo occidental. Al igual que el virus del dengue, el principal modo de transmisión del virus del Zika es a través del mosquito Aedes aegypti. Generalmente la transmisión sexual también se da en estos casos porque permanece en el espermatozoide, en el esperma durante más tiempo. Se puede ver una transmisión de madre a feto y también sanguínea. Lo particular de este virus es que no se transmite por la lactancia materna. Generalmente permanece 3 meses en el semen de un hombre infectado. De ahí la importancia de su diagnóstico y su tratamiento y el uso sobre todo de preservativo. Ahí podemos ver las complicaciones que son más bien neonatales. Generalmente da el síndrome de Guillain-Barré en los recién nacidos. Dan complicaciones neurológicas. Puede dar una meningoencefalitis, la microcefalia, que es la más llamativa y que es la que ya podemos diagnosticar durante el prenatal a través de la ecografía. También da malformaciones cerebrales congénitas en la mayoría de los neonatos. Y ahora hablaremos un poquitito de la sífilis, que como les dije es una enfermedad que está rebrotando, una enfermedad que está vigente. Vemos aumentos de casos en la sífilis y cada vez están más presentes en las embarazadas también. Generalmente es producida por el Treponema pallidus, es curable en las etapas tempranas con una terapia adecuada y su curación es del 100%. La mortalidad, si bien es inexistente actualmente, pero los casos van en aumento. Como dice ahí, compromete a ambos sexos. Generalmente hay una leve predominancia en el sexo masculino. Los grupos mayormente afectados son los de nivel socioeconómico bajo, con un promiscuo comportamiento sexual, hábitos higiénicos deficitarios y portadores de otras enfermedades de transmisión sexual. Las vías de transmisión de la sífilis, como ya hablábamos, la principal es la vía sexual, también se puede dar por la vía de transfusión sanguínea
y la vía madre-feto, que también es la vía vertical. Podemos hablar de una sífilis primaria, secundaria. La primaria generalmente tiene 10 a 90 días de periodo, ¿verdad? La pápula es la que se ve como una ulceración central que es muy frecuente, sobre todo en el sexo masculino, de individualizar, no así en el sexo femenino, ya que generalmente esta se localiza a nivel del cuello. La secundaria generalmente aparece 6 semanas de la primera infección, se ven adenopatías generalizadas, erupciones maculopapulares que son muy características y en algunas ocasiones pareciera como un condiloma plano. La fase latente generalmente es la fase en donde se reactivan y se ven, sobre todo en las pruebas, generalmente no tiene una manifestación clínica como tal, pero sí podemos tener una VDRL elevada. La terciaria es la que vemos ya pasado los 3, incluso hasta los 20 años. Puede ser gomatosa, donde hay un compromiso tanto de la piel y del sistema óseo. Puede ser la cardiovascular, donde vemos los característicos aneurismas aórticos. Y a nivel del sistema nervioso central, que podemos tener la tabes dorsal, la paresia general. Estos son, por ejemplo, unas imágenes donde podemos ver la sífilis primaria, donde se ve el chancro sifilítico, la sífilis secundaria con las clásicas roceolas. Ahí podemos ver cómo está presente a nivel del tronco, a nivel de todo lo que es la planta y la palma de los pies. Es muy característico. El diagnóstico de la sífilis, si bien se pueden hacer las pruebas no treponémicas y la treponémica. Las no treponémicas, que son cuando la VDRL, que es la que tenemos disponible en los laboratorios, generalmente hablamos de una VDRL reactiva cuando la dilución está 1/8, y 4 a 8 semanas después de la infección podemos volver a controlar y ver. Generalmente el tratamiento se hace con la penicilina benzatínica y la forma de controlar el tratamiento es a través de la prueba no treponémica, a través de la VDRL. Las treponémicas son la FTA-ABS y la TPHA, que es la hemaglutinación, que ya son específicas para el treponema. Y como habíamos hablado ya la clamidia, también tenemos una transmisión sexual frecuente. Su diagnóstico, si bien menos considerable por el que es difícil de aislar, en un 75. Vamos a ver un poquito. A ver. Estábamos hablando un poquitito de la infección por clamidias. Como habíamos dicho, su agente causal es la clamidia trachomatis, que es una bacteria gram negativa, es no móvil y tiene una vida parasitaria intracelular. Como habíamos dicho, generalmente la clamidia en la mayoría de los casos es asintomática.
si da una secreción, no es una secreción característica, se puede confundir con las demás enfermedades de transmisión sexual. En el varón generalmente da una descarga a nivel de la uretra peneana, pero tampoco no es muy característica y a veces se puede confundir incluso con la gonorrea. Lo que sí produce la clamidia, como es una enfermedad silente, un proceso inflamatorio pélvico que puede cronificarse, lo cual puede llevar a una obstrucción de las trompas de falopio y por supuesto esto puede generar luego los trastornos de la infertilidad, generalmente en mujeres en edad fértil, jóvenes, en quienes se les hace los estudios, no pensamos en clamidia y a veces ahí puede estar la causa de esa infertilidad. La clamidia también tiene sus efectos en la mujer embarazada. Generalmente si no tratamos, podemos usar 1 gramo de acitromicina durante la gestación ya al último trimestre para prevenir la clamidia. Y generalmente si esto no hacemos puede propiciar los partos prematuros. En los niños, en los recién nacidos, también puede verse las infecciones de la clamidia, sobre todo en el ojo, que puede dar una conjuntivitis. Y menos frecuente y más rara es la neumonía que suele generar. Luego vemos un poquitito que es una enfermedad, como ya les dije, silenciosa. Generalmente la secreción a nivel de la uretra masculina da más bien una sensación de ardor, una picazón que es muy frecuente y que es un síntoma compartido con las demás enfermedades. Generalmente en la mujer lo que da como algo particular es el dolor en el bajo vientre, en la parte inferior del abdomen, pero que también puede deberse a otras causas, entonces a veces no pensamos en la clamidia. Se transmite por las vías de relaciones sexuales, también por la vía anal. Generalmente puede dar también una secreción o un sangrado a nivel rectal, que es poco frecuente, pero que puede verse. Y lo más temible, como les digo, la clamidia es la infertilidad, que puede causar una enfermedad pélvica crónica, una inflamación crónica. Eso puede llevar a una estenosis de las trompas y consecuentemente con esa complicación. Otra enfermedad no poco despreciable y que también sigue estando presente es la gonorrea. Acuérdense que es una enfermedad de transmisión sexual, es una de las más antiguamente reconocidas. Su mecanismo de contagio es exclusivamente sexual, sobre todo en los recién nacidos. Acuérdense que también puede a través del canal genital durante el parto, en una madre que tiene gonorrea. Ahí le vemos al agente causal, que es la bacteria gram negativa, la Neisseria gonorrhoeae, con sus características. La forma de contagio, como dijimos, la principal vía de contagio es la vía sexual en pacientes con una actividad sexual, a través de la vagina, a través del pene, a través del ano. En las mujeres embarazadas se puede transmitir al recién nacido, pero durante el parto, en el canal del parto, puede dar abortos espontáneos en el primer trimestre y generalmente en el recién nacido puede dar conjuntivitis, puede dar artritis, meningitis o incluso neumonía. La epidemiología dice que afecta exclusivamente al ser humano. El grupo de edad entre la incidencia máxima se ve de 15 a 24 años. Se ve sobre todo en países en vías de desarrollo. Es de contacto sexual, un 50% de probabilidad de que las mujeres adquieran la infección después del único contacto con el hombre. Generalmente el hombre presenta un 20% tras el único contacto de la mujer. Como verán, las mujeres están más predispuestas a las infecciones por la gonorrea. Generalmente en el hombre tiene una descarga bastante particular y patonomónica, que es un dolor y una sensación quemante y da una supuración a nivel de la uretra peneana, que es amarillo verdosa bastante importante. Generalmente genera ardor al orinar, alteraciones en el ciclo menstrual que también puede deberse por la presencia de la gonorrea, y el exudado que genera irrita toda la mucosa vaginal y da un exudado bastante importante en las mujeres. Acá podemos ver de repente otro de los síntomas que a veces no se acompaña de ningún tipo de leucorrea o secreción, pero las mujeres consultan por la aparición de una pequeña tumoración a nivel del labio menor. Generalmente da una secreción vaginal abundante, amarillo verdosa, y a veces el motivo de consulta suele ser la presencia de esta pequeña tumoración que se ve en la gráfica de abajo, donde es un absceso de la glándula de Bartolino, que es
la bartolinitis, que es la inflamación de la glándula por el gonococo, y que posteriormente eso genera el absceso de la glándula de Bartolini. Generalmente asciende también por el cuello uterino. Este germen produce infección de la cavidad uterina, puede dar una endometritis, puede ascender a las trompas, a la cavidad peritoneal y también genera una enfermedad pélvica inflamatoria. El diagnóstico generalmente se hace a través del cultivo, por la visualización de gérmenes en el laboratorio, a través de las secreciones tanto vaginales, cervicales y también uretrales. Se usa la tinción de Gram, se puede cultivar en el medio de Taylor-Martin y también se puede usar los métodos de PCR. Ahí podemos mirar un poquitito cómo se hace la tinción de Gram y cuál es la imagen que se tiene para los diplococos del Gram negativo intracelular. Y ahí se ve el cultivo en medio selectivo de Taylor-Martin. Como les dije, el diagnóstico definitivo es a través del aislamiento de la bacteria, ¿verdad? Se obtienen las muestras en la mujer. Es muy importante hacer una muestra endocervical porque generalmente es frecuente, se hace a través de la uretra y del recto. Y para ambas secreciones se utiliza la tinción de Gram. Ese es un esquema donde muestra la conjuntivitis que puede aparecer en el recién nacido a través de la infección por clamidia en la vía genital, en el canal del parto. Ahí se ve la descarga que se ve a nivel de la uretra masculina y también el aspecto que tiene el cervix. Y también se puede ver a nivel oral, en la faringe también la presencia de una congestión a nivel de esa zona. Otra patología importante que tenemos que tener en cuenta y que si bien no es muy frecuente pero sigue apareciendo es la ladilla o los piojos púbicos, que también son de infección, que son infecciones de transmisión sexual. Se ve sobre todo por contacto del vello púbico de las personas infectadas, también a través de compartir las ropas de cama. Se observa sobre todo las liendres, los pequeños insectos, los huevos, a nivel del monte de Venus, más frecuente en las mujeres. Tiene un periodo de incubación que puede ser de 6 a 8 días. Ahí vemos el parásito, que es muy similar al piojo del cabello, pero es más pequeñito. Ahí podemos ver lo que podemos individualizar a nivel del monte de Venus y de los labios en la mujer cuando vemos una pediculosis. Generalmente se ven como unas placas sobrelevadas, a veces rojo violáceas, a veces más oscuras. Genera mucho prurito. A veces las pacientes pueden presentar incluso fiebre por la presencia de estos parásitos. También es su sintomatología. Y para no olvidarse de que puede haber pediculosis. Si bien ahora no es muy frecuente en el consultorio, poco o nada es lo que vemos, pero sobre todo se ve en pacientes con un nivel socioeconómico y cultural un poquitito más bajo. Otra enfermedad que también debemos considerar como de transmisión sexual es la Candida albicans. La candidiasis sí es muy frecuente, es un motivo de consulta. Si no es el primero, estamos por ahí cerca en el consultorio. Acuérdense que la Candida albicans es un hongo que está presente como en la flora vaginal normal. Generalmente genera bastante sintomatología y es un motivo frecuente de consulta. En un 75% de mujeres pueden experimentar una crisis de candidiasis vulvovaginal durante su vida. Se ve que el 45% pueden tener 2 crisis por año y la mayoría de las veces, en un 90%, se debe a la Candida albicans. Un 25% de mujeres son portadoras de candidiasis y es muy común en las mujeres en edad reproductiva. En las embarazadas también es muy importante la frecuencia de candidiasis. El 30% del tracto genital de la vagina está colonizada por la cándida y en cualquier momento aparecen los episodios de candidiasis en el embarazo. Y bueno, como medidas preventivas, acuérdense que el hecho de la utilización del preservativo es muy importante, tanto para la prevención del embarazo como para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Acá un poquitito, si leen después, van a ver cómo se utiliza el preservativo en forma correcta, porque a veces es una pregunta frecuente en el consultorio de las pacientes. Solicitan de repente que se les instruya en cómo usar el preservativo. Entonces nosotros
como personales de salud y futuros médicos tenemos que saber también el uso correcto que le debemos dar y cómo debemos enseñarle a los pacientes. Esto un poquito son recomendaciones que siempre le damos en el consultorio a algunas pacientes que están iniciando su vida sexual y que de repente tienen esas dudas. Y siempre hay que recomendar que si el envase de preservativo está abierto no se debe usar. Si se ha expuesto a altas temperaturas, a veces las pacientes guardan en la cartera, tienen en el auto. Entonces, prácticamente eso no sería la práctica, no sería lo recomendable. Generalmente muchas preguntas si se puede usar lubricantes, vaselinas, por qué alfeta-latex y depende. Generalmente los estudios dicen que no, pero en lo posible recomendar no usarlo. No utilizar si se detecta que está roto, pinchado o se ha sobrepasado su fecha de caducidad. Generalmente eso también hay que recomendar que las pacientes miren la fecha del preservativo, justamente para evitar cualquier tipo de riesgo. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir un poco con ustedes, si bien es una clase bastante larga, extensa, pero espero que les sea útil. Si hay alguna pregunta, alguna duda, no duden en preguntarme. De mi parte no hay consultas, doctora. No sé si mis compañeros tienen alguna. Te queremos agradecer por tu tiempo desde ya. A ustedes también, cualquier cosa, las órdenes. Envío mi email a la delegada de por ahí, alguna consulta o algo que tengan, con mil gusto les puedo atender, chicos. Muchas gracias, doctora. Dale, le envío a la delegada, entonces por ahí si no llega a la plataforma o si alguien quiere alguna aclaración de algo, sin problema por email podemos comunicarnos, ¿sí? Genial. Está bien, doctora. Gracias. Gracias, doctora.